Hola y bienvenido a CIOS. Si quieres aprender a jugar de mejor manera en Valorant, este video es para ti. En esta ocasión te presentaré 8 tips para mejorar en Valorant. Número 1. Apréndete el camino de memoria y sé sigiloso. Si quieres triunfar en el juego, debes saberte el mapa por completo, conocer cuáles son las zonas de ataque y de defensa, las cuales serán determinadas a la hora de planificar nuestros movimientos. Y hay que tener mucho cuidado con el ruido que hacemos, ya que andaremos rápido de forma predeterminada, y la verdad es que es bastante escandaloso. Número 2. Piensa tus compras. La fase de compras sucede entre las rondas de cada partida, y nos deja 30 segundos para cambiar nuestros créditos por armamento, escudos o habilidades. Trata de ser cuidadoso y estratégico con los gastos. Puedes ahorrar si así lo deseas, y recuerda, si te va bien puedes compartir créditos con alguien del equipo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que tenemos que gastarnos todos los créditos antes de que cambien los equipos, es decir, cuando pasas de ser defensor a atacante o viceversa, ya que se reinician y si no los perderás todos. Número 3. Utiliza el radar. El radar es una herramienta indispensable para controlar las posiciones enemigas, pero también para conocer cómo va evolucionando el mapa en cada ronda. Ten en cuenta que es importante controlar nuestras posiciones y aguantar las zonas. Por tanto, si tienes que defender, será mejor mantener la calma y esperar en tu línea. Número 4. Las habilidades, tus mejores aliadas. Ya sabemos que cada personaje tiene unas habilidades propias diferentes a la de los demás, por lo que será necesario que las conozcamos a la perfección si queremos dominar la partida. La habilidad definitiva en Valorant está limitada, ya que la conseguimos al consumir unas esferas de luz que encontramos por el mapa o al acabar con un enemigo. Número 5. La comunicación es importante. Aunque seas persona de pocas palabras, Valorant es un juego en equipo, así que tendrás que asegurarte de que la comunicación entre los miembros de tu equipo sea sin problemas. Es importante hablar sobre dónde colocaremos la bomba, sobre cómo van nuestras habilidades, si alguien necesita créditos para comprar determinado armamento, etc. Número 6. El cuchillo sirve de bastante. Aunque el cuchillo siempre parece nuestra última opción, el caso es que en Valorant puede sernos bastante útil, sobre todo en lo que a movilidad se refiere. Si necesitamos acudir rápidamente con un compañero para lo que sea, seremos mucho más rápidos si llevamos nuestro cuchillo en vez de cualquier otra arma. Número 7. Las esquinas y los puntos ciegos. En Valorant, nuestra vida baja bastante rápido cuando recibimos un disparo, lo que nos condena con rapidez si nos sorprende el enemigo. Y las esquinas son uno de los mejores puntos para encontrar a alguien desprevenido. El caso es que siempre que veamos una esquina, debemos caminar con bastante cuidado, porque nunca se sabe quién podría estar esperándonos. Número 8. La paciencia. Obviamente no vamos a ser unos jugadores buenos de la noche a la mañana. Es mejor tomarnos las partidas como algo para divertirnos y no frustrarnos. Si al principio no nos salen las cosas como esperamos, no te preocupes, los comienzos siempre son duros y en Valorant no es la excepción. Esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que si quieres seguir conociendo más cosas sobre Valorant, te invito a que te suscribas y actives la campanita.